A continuación, les dejo con Marta Rielo y con Marina Forté, que son, de alguna manera, representan, si me lo vais a permitir, ¿no?, como el otro lado, ¿no?, del equipo desde el punto de vista generacional. Creo que es bastante evidente, por otro lado. Marta Rielo es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Arqueología, mientras que Marina Forté es contratada predoctoral en el programa de investigación de la Comunidad de Madrid. Está realizando su tesis acerca de otros edificios que se encuentran en los Pirineos y les pedimos que llevasen a cabo un recorrido historiográfico, este sí, quizá menos personal, menos apegado a la memoria de Luis, más académico, refiriéndose a las publicaciones que de alguna manera han surcado la investigación de Mielke, no en los últimos 50 años, sino que nos vamos a retrotraer incluso las primeras menciones de este lugar a principios del siglo XII. Así que, sin más, tenéis la palabra. Marta, Marina. Bueno, mientras tanto, buenas tardes. Simplemente agradecer al profesor Fran Moreno y a María Ángeles Utreros, que no están hoy aquí, la oportunidad de participar en este curso, también a las autoridades que están hoy presentes y, sobre todo, al Museo Arqueológico Nacional, permitirnos estar hoy aquí. Tanto Marina Forté como yo lo que vamos a hacer es un recorrido historiográfico y, bueno, como saben y como han estado viendo, es un recorrido relativamente reciente, pero no por ello presenta una riqueza y una complejidad significativas. Es por ello, y en aras de ajustarnos al tiempo de esta ponencia, nos centraremos en los hitos y las figuras clave de su historiografía. Por ello, ya de antemano pedimos disculpas si no hemos incluido algunas referencias. La primera mención realmente que encontramos de Mielke data de 1148, aparece con el nombre de Batalalmec, y sus variantes posteriores, tanto en 1161 como en 1187 y 1210. Salen diferentes documentos, tanto de la Biblioteca Nacional como del Archivo Histórico Nacional. Estas menciones, en realidad son eso, son menciones, no hablan en ningún momento de la Iglesia. Hay que esperar hasta el siglo XVI, cuando Jerónimo Román de la Higuera, que es el que tienen en la imagen, la mencione y hable de ella en su Historia de Toledo. Curiosamente, muchos de los estudios que hay del siglo XX y del siglo XXI han reproducido incorrectamente precisamente esta cita de Román de la Higuera, siguiendo la publicación de Conde de Cedillo, que bueno, ya ha salido aquí, pero me referiré a él más tarde. Es una mención que se encuentra realmente en este libro quinto, capítulo 17, folio 54, que es el que tienen aquí, y también en el folio 55, y no en el capítulo 16, como se indica erróneamente en estas publicaciones. Román de la Higuera describe la iglesia ya no como una iglesia, sino como una ermita, concretamente como la ermita de Nuestra Señora de Milche, y destaca su antigüedad. La describe como un edificio al estilo de las antiguas construcciones romanas, con muros de piedra colocados sin cal y con una bóveda también de piedra. Aunque no proporciona una fecha precisa para su origen, algo que va a ser reiterativo en todas estas primeras menciones, menciona una posible relación con la ciudad romana de Paterniana, según las descripciones de Ptolomeo. Igualmente señala indicios de una antigua población en las cercanías, lo que lleva a pensar que esta iglesia pudo haber tenido una función parroquial. Poco después, en el año 1578, las relaciones historiográficas y estadísticas de los pueblos de España complementan esta información de Román de la Higuera. El documento, además de describir la iglesia, menciona la creencia de que en tiempos antiguos había estado recubierta de oro, en realidad posiblemente fuese algún tipo de enfoscado, y que debido a ello fue incendiada, dejando evidencias de su ignición en la estructura. Las hipótesis de que la ermita fue construida por templarios se basa únicamente en la forma de la cruz, de su planta en cruz, y en la presencia de medias lunas esculpidas en piedra. Esta descripción no solo reafirma la antigüedad de la iglesia, sino que también ofrece detalles interesantes sobre su entorno. Ya nos destacan construcciones antiguas junto con la presencia de olivos y estanques, lo que sugiere una infraestructura agrícola y de almacenamiento de agua significativa. Asimismo, se citan otros elementos, como una calle empedrada que conectaba la ermita con un castillo, posiblemente se refiere al castillo de Montalbán, y una fuente esculpida que abastecía del estanque, lo que refleja la relevancia del lugar, de nuevo no solo en términos religiosos, sino también sociales y productivos.
Avanzando hacia mediados del siglo XVII, el conde de Mora retoma los escritos de nuevo de Román de la Higuera y las relaciones de Felipe II, consolidando la identificación de Melque como un lugar estratégico cerca de una vía pecuaria, utilizado por rebaños durante la transhumancia, lo que de nuevo viene a subrayar ese valor del sitio desde una perspectiva económica, dando su uso como un punto clave para el tránsito de este ganado. De nuevo, habla de esa presencia de ese estanque alimentado por un arroyo guiado por la ermita, tal como dice él en la documentación. En el siglo XVIII, Juan Alonso de Maldonado continúa la tradición de interpretación establecida por sus predecesores, reforzando la idea de que Melque podría haber sido un convento templario, pero no justifica por qué. Aunque Maldonado tampoco va a proponer de nuevo una cronología para la Iglesia. La historiografía de Melque se enriquece significativamente gracias a los trabajos de Mucharaz y Tomás López. En 1788, el párroco de la Puebla de Montalbán, Mucharaz, llevó a cabo un registro detallado de las ruinas, observando que los cimientos contiguos a la ermita, aún visibles, se extendían hacia el sur y se conectaban con otras estructuras alrededor del templo. Describió estos cimientos como elaborados con piedra y con una distribución meticulosa que incluía estancias y grandes patios. La evidencia para él era que era una planificación avanzada y una arquitectura monumental. Aunque no pudo establecer una cronología exacta debido a la falta de indicios, Mucharaz concluyó que el edificio de nuevo debía servir como una iglesia templaria del siglo XII, basándose en la magnitud de la organización de sus ruinas. Por otro lado, Tomás López, geógrafo y cartógrafo real, recopiló y organizó información sobre la región en el lugar en el Diccionario Geográfico Histórico de España. Apoyado por su formación, se había formado en París, buscó la colaboración, que era una manera como se trabajaba en este país, tanto de la corona como de las autoridades eclesiásticas para llevar a cabo este trabajo. En Toledo tiene el apoyo precisamente de Mucharaz, quien no solo responde a estos cuestionarios, sino que además acompaña de un informe detallado diciendo más información de la ermita de Melque. En estos datos, además, acompaña de planos y dibujos como el que tienen en la imagen. En la correspondencia, Mucharaz ofrece una descripción minuciosa que destaca la ubicación del sitio y define la iglesia como una fábrica mora, aunque no justifica por qué, y los cimientos de las edificaciones adyacentes a los que me he referido antes. Además, menciona un murallón y terraplenes asociados a esos estanques y cómo lo había descrito previamente, o como os había comentado, el conde de Mora. En el siglo XIX, las referencias a la ermita, porque se sigue llamando así, se sigue llamando ermita de Melque, aparecen en diversas obras que reflejan su estado de conservación y cómo era la percepción de su importancia en aquella época. Ceán Bermúdez ofrece una visión o una breve descripción del edificio, destacando que la ermita ya se encontraba en muy malas condiciones y prácticamente soterrada. Y posteriormente, en el diccionario geográfico, Madó ya simplemente la va a citar y únicamente se va a enfocar en su entorno geográfico, sin ofrecer más detalles, al igual que hará Francisco de Coello en 1889. Simplemente argumenta que la ermita podría estar relacionada con una antigua calzada romana secundaria y cuestiona la identificación de Melque con Paterniana. La falta de información adicional en estas obras sugiere que, para esta época, Melque ya había perdido gran parte de esa relevancia y se encontraba en un estado de abandono generalizado. Aunque estas menciones a lo largo de los siglos evidencian su importancia histórica, el deterioro progresivo y el olvido limitaron el pleno reconocimiento de su valor a tiempos más recientes. Es más, ya se ha citado aquí, hay que esperar hasta el siglo XX, concretamente hasta 1907, cuando el conde de Cedillo, Jerónimo López de Ayala, lleve a cabo el primer estudio exhaustivo, ahora sí, para ofrecer una cronología del edificio. Cedillo compara a Melque con otros edificios de distintas características constructivas y épocas, como San Pedro de la Nave o Santa María de Melque, y a pesar de la disparidad temporal y formal, propone
una cronología para del siglo IX al siglo X, basándose, como dice él, en la sobriedad de sus muros sin decoración, en las audaces bóvedas que anticipan el estilo románico y en los arcos y ventanas de influencia musulmana. No obstante, Cedillo clasifica la iglesia como mozárabe. Lo hizo reconociendo que esta categorización presentaba ciertas dificultades interpretativas. El conde de Cedillo, en su segunda visita, es acompañado por su amigo y el arquitecto Vicente Lampérez, quien resaltó la monumentalidad de Melque, destacando sus robustos muros construidos con grandes sillares de granito, colocados sin argamasa, lo que confería una apariencia fortificada. Lampérez clasifica el edificio como, cito textualmente, un monumento con características de los siglos IX, X u XI, realizado por cristianos bajo la influencia romano-visigoda y posibles influencias musulmanas. Describió su planta como cruciforme y sus bóvedas como indicativas de un posible origen mozárabe, proponiendo que, aunque la construcción podría haberse realizado cerca de la época de la invasión musulmana, una datación precisa resultaba difícil sin pruebas más concluyentes. Unos años más tarde, en su obra Iglesias mozárabes, Gómez Moreno examina la iglesia de Melque. Inicialmente muestra alguna reserva respecto a su clasificación. Sin embargo, tras un análisis minucioso, concluye que constituye un notable ejemplo de edificio de una arquitectura mozárabe del siglo IX. Gómez Moreno resalta de nuevo esa solidez y esa austeridad decorativa de la estructura de Melque. Observa que los arcos de herradura del edificio, con una mayor amplitud de rosca en comparación con los visigodos, reflejan una clara influencia islámica. La ausencia de la decoración visigoda típica de Toledo también le ayuda a situar el edificio en el siglo IX. Una época, según él, en la que la comunidad mozárabe de Toledo disfrutaba de una cierta autonomía antes de la consolidación de la denominación califal. En la cronología que propone Gómez Moreno, que databa el edificio en el siglo IX, se convirtió en la clasificación, como antes ha citado Luis Caballero Zoreda, comúnmente aceptada hasta los años 70, consolidando así su relevancia en el panorama arquitectónico y cultural de la época. Sin embargo, ya a mediados del siglo XX empiezan a surgir algunas voces críticas. Por ejemplo, Puig y Calafal defiende que Melque debería ser datado en el siglo VIII y posteriormente Camón Aznar también se apartó de la visión dominante, argumentando que varias características de la iglesia, como su monumentalidad, los abovedamientos y la imposta, eran más propias de un edificio del siglo VIII. Más adelante, como veremos a partir de la década de los 70, hay un cambio de paradigma, pero de ello hablará Marina Forte. Lo importante es que estos trabajos supusieron la revalorización del monumento y gracias a ellos se condujo a su declaración como Monumento Nacional Histórico-Artístico por decreto del 3 de junio de 1931. Aún así, bueno, esta es la obra de Puig y Calafat, que no lo he puesto antes, y Camón Aznar. Aún así, el edificio estaba en estas condiciones a pesar de la protección y seguía en un estado de abandono, siendo utilizado como cantera y establo para la casa de labor que se construyó a su alrededor. Hay que esperar, también se ha dicho aquí, hasta 1968, tras un periodo de abandono, que el edificio se compre por la Diputación. Y desde 1959 se empiezan a llevar a cabo trabajos de restauración y consolidación que comienza primero González Valcárcel, posteriormente José Menéndez Pidal entre los años 69 y 71 y también Manuel Cuadrado en el año 79. Al tiempo que se realizaban estos trabajos de restauración y consolidación, comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas en el edificio, bajo la dirección de Luis Caballero. Realizadas entre 1970 y 1973, los resultados fueron publicados en un artículo dedicado al análisis de los arcos de herradura y años después en la propia memoria de la excavación. Este estudio, editado ya en 1980, provocó un cambio significativo en el conocimiento y la propuesta cronológica de la Iglesia, adelantando 2 siglos su datación, marcando así un punto de inflexión en su historiografía. Las excavaciones, ahora regidas por una metodología arqueológica basada en el método Wheeler, permitieron documentar planimétrica y estratigráficamente el edificio, superando con ello el análisis formal que hasta entonces había guiado su adscripción cronológica y estilística. El descubrimiento de una escultura decorativa, cuya supuesta ausencia
se había mantenido como ese fósil guía del no visigotismo del edificio y la secuenciación estratigráfica del interior de la zona absidal fueron el resultado directo de poner en práctica la rigurosidad de un método y, a su vez, las razones principales que guiaron la nueva propuesta. Ya el título de la memoria anunciaba los cambios que el análisis arqueológico traía consigo. Con la iglesia y el monasterio visigodo de Santa María de Melque, Caballero no solo dejaba entrever que el estudio del edificio se complejizaba al incluir la iglesia en un conjunto monástico, sino que también su cronología se adelantaba a la época visigoda, modificando la datación mozárabe propuesta por Gómez Moreno. Por otra parte, relacionar el trazado arquitectónico de Melque con las iglesias de Santa Comba de Bande y San Pedro de la Mata rescataba el edificio de la singularidad que hasta entonces se le había atribuido, pues concluía que los esquemas compositivos y modulares que guiaron su construcción debían tener un antecedente hispano-romano común. A partir de los datos obtenidos en la excavación, se estableció una secuencia evolutiva del edificio que comenzaba en una fase previsigoda con la existencia de un supuesto asentamiento romano. Después, la etapa visigoda, que marcaba la construcción del monasterio y su iglesia en la segunda mitad del siglo VII, incorporando sus primeras reformas y ampliaciones. Este conjunto religioso habría perdurado hasta el siglo X, momento en el que la ocupación musulmana transformó el espacio en una fortificación, construyéndose la torre de defensa que hoy remata el alzado de la iglesia. Tras la conquista cristiana del territorio, el edificio recuperaría su función religiosa ya hasta la Baja Edad Media. En época moderna, como decían anteriormente, sería abandonado, expoliado y utilizado como lugar de uso agrícola, hasta que, ya en los años 50 del siglo pasado, como mi compañera mencionaba anteriormente, el edificio fue redescubierto y valorado patrimonialmente. Sin embargo, ese punto de inflexión al que nos referimos no se debió únicamente a la introducción de la metodología arqueológica y el cambio en la datación del edificio. La aceptación de la nueva propuesta cronológica por parte de la comunidad científica actuó como catalizador de una tradición historiográfica que defendía el influjo ininterrumpido de la romanidad tardía en el territorio peninsular. Paradójicamente, la excepcionalidad que anteriormente se había otorgado a la Iglesia, superada según el estudio de Caballero, resurgió a raíz del mismo. La Iglesia monástica volvió a considerarse un unicum, un testimonio sin parangón de la superioridad cultural de la Hispania visigoda. Melque ofrecía un nuevo rostro al relato continuista de la arquitectura altomedieval peninsular, aunque eso significara pasar por alto los problemas que ya por entonces planteaba dicha cronología. Enmarcar la construcción del edificio en una etapa visigoda generaba ciertos vacíos explicativos que Caballero no dejó de incluir en su estudio. Por ejemplo, destacó la problemática de los roleos de los estucos, que presentó abiertamente bajo la imposibilidad de hallar símiles en ningún ejemplo fechable entre el siglo VII y la primera mitad del VIII. Asumió así que, pese a ser los últimos representantes de modelos clásicos, quedarían en última instancia aislados, sin paralelos en sendos siglos por delante y detrás de su fecha. Otros estudiosos, subrayando las problemáticas planteadas, se mantuvieron fieles a la cronología mozárabe del edificio, proponiéndose además soluciones intermedias que trataron de conciliar ambas interpretaciones. Destacó la propuesta de la historiadora del arte Sally Garen, quien en 1986 expuso su desacuerdo en una pequeña recensión. Su análisis cobró forma en un extenso artículo en 1992, momento en el que Caballero reemprendía las excavaciones arqueológicas en Melque. Los argumentos esgrimidos por la autora, tensionados además por la coincidencia temporal con esa segunda campaña, motivaron al arqueólogo a revisar su propio trabajo. Crítico con la solución propuesta por la autora, encontró el estímulo para abordar de nuevo las problemáticas planteadas en su estudio anterior. Garen definió la iglesia de Santa María de Melque como un edificio mozárabe con rasgos de tradición visigoda. En un intento por encontrar el equilibrio entre ambas cronologías, consideró la iglesia como una obra del último cuarto del siglo VIII, determinada por una herencia hispana anterior a la conquista islámica, perenne en características como la planta cruciforme con ábside en forma de herradura al interior, el abovedamiento y el trabajo en sillería. Por el contrario, el origen de los modelos de elementos, como los arcos de descarga sobre vanos adintelados y los pilares
cilíndricos tallados en las esquinas, podían encontrarse en edificios omeyas como el Palacio de Kirbat al-Mafyar. Según el análisis de la autora, los estucos que Caballero definía como aislados en sendos siglos por delante y detrás de su fecha, dejaban de estarlo si se miraban a la arquitectura paleoislámica. Melke volvía así a convertirse en una iglesia propiamente mozárabe. La búsqueda de paralelos, trazada por la autora, planteaba un nuevo horizonte, pues según Caballero, si Melke presentaba elementos vinculables al arte islámico del siglo VIII, estos debían poder rastrearse en la escultura decorativa del monasterio y en aquellos edificios regidos por modelos similares. Es decir, partiendo del principio axiomático de que toda manifestación histórico-cultural debe pertenecer a un mismo sistema de producción, amplió a la escultura decorativa y al resto de edificios considerados de cronología visigoda la búsqueda de ese influjo oriental. Sentó las bases para la redacción del texto que revolucionaría el estudio de la arquitectura altomedieval peninsular y cuyas líneas imprimen, a su vez, el impacto transformador de la iglesia de Santa María de Melke. En un canal de transmisión de lo clásico en la Alta Edad Media española, publicado entre 1994 y 1995, el autor planteó un nuevo modelo explicativo generado a través de un canal de transmisión de formas y técnicas omeyas solo posible tras la conquista islámica de la península. Un canal que, en último término, actuaba como el puente que lograba cortar la distancia, hasta entonces insalvable, entre las propuestas cronológicas de Melke y los edificios considerados de época visigoda. Esta teoría, que situaba ahora la construcción de la iglesia en un momento posterior a la conquista islámica, iba cobrando más fuerza a medida que avanzaban las excavaciones de la década de los 90. La aplicación del método Harris, mucho más preciso en la recogida y documentación de los contextos estratigráficos, permitió la obtención de datos novedosos que, en parte, secundaban el nuevo paradigma. La secuencia estratigráfica obtenida 20 años antes seguía siendo la misma. No obstante, se logró completar y reinterpretar, originando así una nueva comprensión de su evolución histórica. En primer lugar, se descartó la existencia de un asentamiento romano anterior. Además, se consideró que las fases visigoda, de ocupación islámica y las reformas tras la conquista cristiana formaban una única etapa mozárabe que incluía reformas y abandono del monasterio. A esta le seguía una segunda etapa de ocupación por un poblado islámico de épocas emiral y califal, sustituido por uno cristiano entre los siglos XI al XVI. Por último, una fase moderna que abarcaba una serie de reformas que evidenciaban el uso continuo del edificio entre los siglos XVII y XVIII, antes de ser, como decía anteriormente, transformado en granero hasta bien entrado el siglo XX. La hipótesis propuesta, generadora de un nuevo paradigma, hizo tambalear el esquema tradicional de la arquitectura altomedieval peninsular, provocando con ello una inmediata agitación académica. En lo que respecta a Melke, la oposición a su mozarabismo se fraguó, por un lado, en ignorar los datos arqueológicos aportados y, por otro, en la defensa de un modelo continuista que sostenía a ultranza la pervivencia de una tradición hispana de origen tardorromano ajena a la conquista islámica. La resistencia a considerar Santa María de Melke como un edificio del siglo VIII creció durante la primera década de los 2000. Según Bango, el abovedamiento de Melke sería algo excepcional en el occidente cristiano, mientras Ruiz Souza y Uzcategui defendieron que el hallazgo de una moneda de Égica Bitiza y el fragmento de una fuente de cerámica de terra sigilata de tipo clara de AIS 105, datada en los años centrales del siglo VII, se conformaban como dataciones absolutas para la Iglesia, pese a haber sido documentadas en niveles de abandono del monasterio. Salieron a la luz propuestas que cuestionaron incluso la pervivencia de la Iglesia a un conjunto monástico. Son los casos de Santa Cruz y Chavarría. El primero la consideró parte de un panteón familiar de un matrimonio romano, mientras que Chavarría la convirtió en residencia aristocrática de la élite visigoda. Otros estudiosos, por el contrario, optaron por una vía conciliadora, más bien equidistante, entre ambas propuestas. Este fue el caso de Darbyter, quien argumentó respecto a Melke una confesa indeterminación que, en último término, insistía en un saber hacer madurado en época visigoda. El mismo autor, años más tarde, volcó su posición hacia una evolución más gradual de las formas. Aunque se generase un nuevo contexto constructivo y técnico tras la conquista islámica, debió seguir desarrollándose un sustrato visigodo notable en edificios como Melke. Situándonos ya en las últimas 2 décadas,
podemos reseñar cómo el estudio del edificio ha avanzado a través de investigaciones de diversa índole. Por un lado, una serie de artículos complementó los resultados de las excavaciones realizadas por Caballero en la década de los 90, cuya memoria nunca llegó a publicarse. Estos trabajos abordaron, de manera independiente, el análisis de la cerámica, las pruebas de radiocarbono, los restos botánicos, los morteros y el estudio de las murallas, aportando datos fundamentales que respaldan la cronología mozárabe del edificio, como es el hallazgo de cerámica asociada a un entorno productivo andalusí, datada a mediados del siglo VIII, en los niveles de construcción de la primera fase de la iglesia. No obstante, también en este momento crecieron los estudios que abogaron por una cronología visigoda. Cabe mencionar el realizado por Ter Stepanian, quien a través del análisis del trabajo en sillería trazó vínculos entre Melque e iglesias armenias de los siglos VI y VII. Además, se han llevado a cabo estudios monográficos que, incluyendo al monasterio dentro de los objetos de estudio, han difundido nuevas perspectivas sobre el mismo. Y aunque en las próximas sesiones tendremos la oportunidad de escuchar a sus propios autores, es oportuno mencionar ahora los temas que guiaron sus investigaciones sobre el edificio. Estos son el estudio arqueológico del sistema de abovedamiento, el origen del topónimo Balat al-Med, la tipología de sus altares, de su decoración escultórica y el análisis arqueológico de las presas hidráulicas. Estos enfoques muestran, en definitiva, cómo el edificio viene analizándose desde diversas perspectivas, generando así un conocimiento mucho más amplio y enriquecido del monasterio y su contexto. Este recorrido historiográfico, con el que hemos pretendido exponer brevemente el camino trazado por una investigación compleja, repleta de enfoques, contradicciones, preguntas y búsqueda de respuestas, es el reflejo de la evolución constante que experimenta la investigación de la arquitectura altomedieval peninsular. La iglesia, que en el siglo XIX el conde de Cedillo describió como un enigma arqueológico, ha evolucionado hasta convertirse en un edificio catalizador de enfoques renovados en la investigación del alto medievo peninsular. Melque ha dejado de ser una incógnita para consolidarse como un objeto de análisis interdisciplinario en áreas de la arqueología, el arte y la historia del arte. Este mismo encuentro, que reúne los 50 años de su investigación, es una prueba más de ello. Bien, pues muchísimas gracias, Marina, Marta, Marina. Como ustedes han podido comprobar, por lo tanto, a partir de la intervención de Luis Caballero y de mis compañeras, Marta y Marina, de lo que tenemos entre manos es un edificio que ha sido sometido a tensiones historiográficas derivadas de diferentes perspectivas de análisis. Serán precisamente estas perspectivas de análisis y resultados los que iremos presentando en los próximos miércoles.